lo que, lo que se llama BOLSIM es simulación de ciclones y molinos. Lo que se llama CycloSim es exclusivamente de ciclones, bajo un muestreo exclusivamente de ciclones. Lo que se llama BOLVAL es un balance de un sistema de molienda y clasificación, y lo que se llama CycloVal o VAL, ¿no? CycloVal es un balance tomado exclusivamente desde una batería de ciclones. En cada uno de ellos, entonces, se leen los valores en que está operando esa batería para saber uno de los parámetros que dicen esa Excel es el número de ciclones que están operando. Entonces ustedes tienen que, si que quieren recalcular cualquiera de los modelos para ese ciclón en especial, tienen que dividir los flujos por el número de ciclones que están activos. Los porcentajes de sólido de alimentación, las presiones son comunes a toda la batería de ciclones, por lo tanto, si entran un 52% de sólido al ciclón, a todos los ciclones entra eso. Si entra una presión de 14 psi, todos los ciclones están operando con esa presión. ¿Bien? Esas presiones y flujos están dados por la presión del caudal que se está metiendo por la bomba y está dividido entre todas las salidas. Por lo tanto, si tienen menos salidas, las presiones son más altas. Menos salidas quería decir menos ciclones habilitados dentro del manifold. Y por el contrario, si yo abro más ciclones dentro del manifold, va a bajar la presión. Esos efectos de bajar o subir presión causan un efecto en el ciclón propiamente tal. Entonces me gustaría que ustedes vieran esos archivos y los compararan entre sí. Que primero los leyeran y vieran qué valores vienen ahí y pudieran decidir entonces posteriormente, si yo tengo este balance logrado con, qué sé yo, 5 ciclones, después de eso abrí un ciclón, ¿qué pasó? Eso lo puedo simular. Después de eso, o antes que eso, cerré un ciclón. Esa nueva condición, que también se puede simular, ¿cuál fue el beneficio de haber hecho eso, de subir o de bajar? ¿Qué pasaron con las cargas circulantes en ese sistema de molienda clasificación? Porque en un principio siempre nosotros hablábamos de molienda, y que la molienda era lo importante, pero realmente cuando empezamos a hablar de sistemas cerrados, es decir, un molino que está operando con un clasificador, y ese clasificador le está diciendo, oye, no, este tamaño te quedó muy grueso, vuelve a molerlo, o este tamaño salió ok y lo sacaste al próximo proceso, generalmente una de concentración. Dentro de ese plan, ahora siempre que tengamos un sistema cerrado de molienda, siempre vamos a estar entonces ocupando el concepto del producto de ambas eficiencias. El producto de eficiencia de molienda, ¿ya?, que está dado por el S sub I E específico, que es un símil del consumo específico de energía, pero hacia el otro invertido en unidades. ¿Ya? El consumo específico de energía son los kilowatt hora por tonelada. La eficiencia de molienda son para cada especie de granulometría las toneladas dividido por los kilowatt hora. Las toneladas partido por los kilowatt hora para un cierto tamaño. Entonces eso me va a decir, oiga, este tamaño fue más eficiente porque logró tratar de desaparecer. Acuérdense que todavía no han conversado de ese tema. Desaparecer este tipo de tamaño con más facilidad. ¿Ya? Y de esa manera
voy a sentir entonces que el molino fue más eficiente en distintos tamaños, en reducir distintos tamaños. Esa es la introducción a nuestro próximo tema que estamos empezando en este rato. Pero esa eficiencia de molienda está afectada por la eficiencia de clasificación. ¿Se acuerdan que la eficiencia de clasificación se refería a qué cantidad de el tamaño correspondiente va al flujo correspondiente? Es decir, yo quiero que todos los gruesos vayan donde los gruesos, y yo quiero que todos los finos vayan donde los finos. Es decir, que no aparezcan, o que sean los mínimos que aparezcan, de finos junto con los gruesos, y que sean los menos que aparezcan los gruesos con los finos, en el caso contrario. Entonces, el sistema de molienda clasificación, es decir, un molino, sea el que sea, en especial aplicado esto a molinos unitarios, es decir, grandes molinos de bolas que son capaces de hacer, únicamente ellos sacan el material desde un acopio y entregan el producto en el overflow de un ciclón, hacia la flotación, hacia un proceso de concentración. Entonces, la eficiencia de un sistema cerrado de molienda clasificación va a estar dado por la eficiencia de molienda por, multiplicado, la eficiencia de clasificación. Si esto es igual que un bueno por bueno dará resultado solo cuando los dos sean buenos. Si tengo uno bueno y el otro malo, el resultado va a ser malo. Si tengo un malo por bueno, igual malo. La única manera que va a resultar el resultado en un bueno es cuando las eficiencias de molienda y la eficiencia de clasificación se complementen entre sí, y el sistema de molienda clasificación va a ser mejor, abiertamente. ¿Cuándo? Cuando el molino muela lo que necesita moler, es decir, ojalá los gruesos, y cuando el ciclón clasifique, ojalá solamente finos en el overflow. Entonces, ese producto de dos cosas es la idea de que ese sistema va a estar así de fino. ¿Ya? Eso, concepto súper importante y claro. Tengo otro problema. Con Bond, hasta el momento, ustedes saben mover, bueno, estuvimos revisando los conceptos tamaño-energía. El concepto tamaño-energía se relacionaba a la cantidad de energía que necesito para llevar una tonelada, consumo específico, una tonelada desde un tamaño así de grande a este tamaño así de chico. Este le vamos a poner, gentileza de Fred Bond, un F80, F por feed y 80 por 80% pasante. Y este de acá, el más chiquitito, voy a llamar P80, P por product, por producto, y 80% pasante. El P80 es el tamaño 80% pasante de toda la masa que se mide como producto. Acuérdense que el tamaño 80%, que quiere decir el pasante 80%, corresponde en masa, en toneladas, en kilos, en lo que sea, de unidades de masa, que pasan ese tamaño, que son menores a ese tamaño. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, nosotros revisamos que habían, hasta el momento, 3 relaciones que se daban muy frecuentemente, que se llamaron las leyes de la conminución. Entonces existió la primera, que fue Alexander von Röttingen, después la de Kick, y finalmente la de Fred Bond, que es la que en este momento también es ampliamente usada. Pero hasta por ahí nomás de Bond. ¿Por qué? ¿Qué tenía de malo Bond? No, no tenía nada de malo, pero era muy pobre. ¿Y por qué era pobre? Porque pretende decir que él puede representar una operación de reducción de tamaño exclusivamente con un punto, el 80%, es muy pobre. ¿Ya? Poder informar, oye, este fue el mejor resultado con un punto.
Cuando más encima ustedes no saben cuál es la pendiente de ese punto, imagínense que este dedo es el 80%, ¿ya? Y esta de aquí es la línea roja, es la distribución granulométrica del producto. Tengo un 80% del producto fijo, pero en todo momento estoy cambiando fuertemente la granulometría y nunca me di cuenta, ¿ya? Entonces, el poder determinar, ya sea para F80 o P80, con un ratón punto, el 80% pasante de ese flujo, muy pobre, muy pobre. Es una información totalmente macro, no hay una información fina. Entonces, la crítica que yo estoy haciendo ahora se hizo allá por los 70s. En los 70s nace la idea de decir, oye, ¿sabéis que realmente necesitamos tener un análisis más para todos los tipos y granulometrías de materiales? Porque yo quiero saber cuánto es el comportamiento del tamaño 90%, del tamaño 80%. ¿Qué pasó con el 60%? ¿Qué pasó con el 50%, el 40%? ¿Quién tiene el 32% pasante? ¿Ya? Y esos valores no estaban antes, estaban solamente uno solo. Entonces ahí empezaron a buscar el concepto de, comillas, análisis poblacional. Un análisis poblacional es un análisis que se hace a todos los elementos de un universo. Entonces, nuestro universo es, en este caso, la granulometría. Entonces, somos capaces de medir desde el tamaño más grande que entra en la alimentación hasta el tamaño más chico que sale por el producto. Ese es nuestro universo. Ese es nuestro universo. Entonces, de esa manera, salió la idea de decir, oye, ¿y cómo lo planteamos? Porque ya sabemos que hacer esto por un concepto fenomenológico no resulta. Entonces, dentro de ese plan está la idea de separar, buscar una relación que me pueda decir qué son las relaciones entre los elementos. Y estas peleas se dieron a nivel de los gurús de la mineralurgia. Entonces, en los 70s, habían como 3 personas en el mundo que estaban llevando la delantera en este plan de hacer un análisis poblacional de alimentación y productos. El primero de esos era un gringo de la Universidad de Pensilvania que se llama Leonard Austin. Leonard Austin tenía una cierta rama y otra rama la llevaba otro doctor más, pero de la Universidad de Salt Lake, en Utah, en Estados Unidos. Y otro análisis muy parecido lo estaba haciendo un sudafricano en la Universidad de Witwatersrand, algo así. Y ellos 3 tenían básicamente el siguiente concepto. La idea es tener entonces un análisis batch primero. Batch quiere decir de laboratorio. Un análisis batch son la raíz de un análisis de tipo continuo para aplicar entonces en la operación real. En la operación real, el material entra al molino y sale del molino comandado por lo que se llama la distribución de tiempos de residencia. La distribución de tiempos de residencia es una característica del molino y de su alimentación y de montones de cosas. Eso básicamente hay que medirlo. Eso básicamente hay que medirlo. Entonces, en la idea de tener primero un análisis batch los análisis batch son de los de laboratorio. Cuando ustedes ponen
el material dentro del molino, le dice quiero que se muela por 5 minutos, ponen el material, tapan el molino, colocan el relojito del rodillo en 5 minutos y el compadre pum, pam, chum, pum, los va a moler y todas las partículas van a ser molidas por 5 minutos. En el mundo real eso no pasa. Hay partículas que entraron al molino y salieron de inmediato, y hay otras partículas que entraron y no salieron y no salieron y no salieron, ¿ya? Hasta que finalmente algo la sacó. Pero es esa distribución de tiempos de vida dentro del molino es un tema que se va a calcular y después se va a colocar una función matemática que lo representa. Entonces, la primera idea era, ok, hagamos un análisis poblacional de un molino operando en el laboratorio como molino batch. Y ellos hicieron, yo les voy a hacer llegar todas estas conversaciones en un rato más, ellos hicieron entonces el... Sí, por favor. Y ellos hicieron entonces el análisis que decía, mira, vamos a tomar que dentro de un molino, a cada tamaño tiene una velocidad de fractura o velocidad de desaparición, por así decirlo, ¿ya? Esa velocidad de desaparición se expresaba por tamaño, entonces yo echaba en ese cierto tamaño, en ese ensayo de molino, echaba, por ejemplo, 100 gramos de este tamaño, más 50 gramos de este otro, más 30 gramos de este otro, más medía todos los tamaños, y después de estar molido unos instantes o segundos o minutos, paraba el molino y analizaba nuevamente cuánto de lo que yo había echado, cuánto se había, comillas, ido, que era realmente que se había molido. Entonces, estos análisis de monotamaño, que quiere decir tamaño único, me daban esa velocidad con que, mira, este tamaño se me molió en esta cantidad en estos minutos. Entonces, como era la razón de fracción que entró dividido por tiempo, eso al estar dividido por tiempo te da la sensación de velocidad, ¿ya? Entonces eso se llamó velocidad de fractura o velocidad de desaparición. Y se le puso un nombre, función selección. Función selección de fractura, el nombre completo, pero le vamos a poner hasta ahora el nombre función selección. Eso habla de fracción de ese tamaño, porque acuérdense que ahora estoy haciéndolo por tamaños, fracción de este tamaño que se rompió. ¿No? Ok, entonces se hace eso para cada uno de los tamaños en mi molino de laboratorio y se obtiene entonces una vector, porque va a ser para cada tamaño de velocidad de ruptura o velocidad de desaparición o función selección. Voy a tener una función selección para cada tamaño. Obviamente, los tamaños mayores se van a romper primero. ¿Qué así de obvio eso? ¿Ya? Porque los tamaños mayores, de modo general, también pasaba eso en la fractura en chancado. ¿Y por qué? Porque en los tamaños mayores todavía tenían la historia o memoria de la tronadura. ¿Se acuerdan que siempre dijimos eso? Por lo tanto, una buena tronadura era así de importante dentro del chancado. Nuevamente, pero ya las posibilidades de que sea esa partícula de este tamaño afectada en la molienda por la tronadura, sale más difícil realmente que eso pase. Entonces, ese cuento, de alguna manera, los tamaños más grandes todavía son más fáciles de moler que un tamaño más fino. La potencial respuesta es que cuanto más fino sea el tamaño, más probabilístico va a ser que a ese pobre tamaño le caiga una bola arriba y la haga pedazo.
o que ese pobre tamaño sea presionado entre dos bolas o bolas de revestimiento, o que ese pobre tamaño sea abrasionado por todas las bolas que están estrujándose entre ellas, digamos, dentro del molino. Entonces, dentro de ese plan, la función de selección va a ser desde un tamaño mayor a un tamaño menor. Mientras mayor sea la función de selección, quiere decir, yo soy más eficiente en moler ese tamaño. Esto es 80 o 70% de las veces así de real. La función selección va a ser una recta con respecto a tamaños. Acuérdense que los tamaños, para que yo los vea como una recta, tengo que expresarlos de modo logarítmico. ¿Ya? Entonces va a ser función selección versus tamaño expresado en logaritmo, va a ser una recta. Pero sorpresa, no siempre pasa eso. El resto para 100, esto era función selección versus logaritmo de tamaño. Esto era más alto, más alto, más alto, y en algún momento no fue más alto, y ¿qué está pasando? Bajó. La función selección sube, alcanza un tamaño que se llamará el diámetro crítico, anotado, diámetro crítico, y pasado ese diámetro crítico hacia arriba, es decir, tamaños más grandes, la función selección va a ser menor. ¿Y por qué va a ser menor? Porque el elemento que yo estoy ocupando para entregar energía de reducción no fue el necesario a aplicar para lograr que esa partícula se rompiera. Por ejemplo, esto es característico en los molinos Sal. En los molinos Sal entra cualquier cantidad de material de todos los tamaños, pero en especial también se echan bolas de tamaños grandes. Por ejemplo, bolas de 5 pulgadas. 5 pulgadas, wow, son 12 centímetros. Pedazote así de bola. De 5, 5 y media, 6 pulgadas. 6 pulgadas son del orden de 15 centímetros. Son las bolas más grandes que se han usado en el área de moliendo, las del molino Sal, en 6 pulgadas. Pero muchas veces, incluso esos tamaños, bola de 5, por ejemplo, no tiene la energía necesaria como para pegarle un mazazo a una roca así de poderosa, porque si yo entré al molino Sal y yo soy una roca de, no sé, 8 pulgadas o 6 pulgadas, yo me voy en collera, por decir un nombre, con la bola que me quiere chocar. Yo soy así de grande, yo roca, soy así de grande, así que le digo a la bola, ya, ¿qué? Anda a molestar al otro lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese momento voy a encontrarme que realmente esa calidad de bola o ese tamaño de bola no fue capaz de entregar la energía necesaria para romper ese material. Entonces, en ese momento voy a estar aquí en la curva, voy a estar bien acá, porque va a ser un tamaño así de grande, que la función de selección para ese tamaño no fue la suficiente. Pero sin embargo, para tamaños más chicos era mejor. Y para tamaños más chicos era mejor todavía. Y con un cachito más bajo, no, empecé a bajar. Y empecé a bajar, empecé a bajar. ¿Por qué? Porque aquí era un tamaño chico que se podía arrancar del tema de molienda. ¿Cómo se puede arrancar uno del tiempo de molienda? Porque en algún momento, en todo momento, ¿qué están ejerciendo molienda sobre el molino? Son impacto, son presión y son cizalle. Entonces, la mezcla de todos esos elementos de ruptura generará el resultado final. Las partículas grandes voy a tener que darles duro y impacto. Las partículas medianas, quizá entre impacto y presión, van a ser los mejores esfuerzos para romperlas. Pero a partículas más chicas, presión interbolas, cizalle interbolas, mientras más fino sea, más importante van a ser generar esos comportamientos dentro del molino. Por esa razón,
Los molinos, cuando tienen material aceptablemente fino entrando desde la alimentación, necesitan decir, oye, tenemos que achicar la bola. ¿Por qué achicar la bola? Porque ya no estamos desde que tenemos una nueva tronadura o desde que tenemos un chancador operando mejor. La etapa de chancado me está entregando un material más fino porque estoy operando el chancado terciario en circuito cerrado. Entonces ya los materiales gruesos que llegaban no están llegando por el circuito cerrado de la última etapa de chancado. Entonces ese tipo de cosas hace de que la alimentación a ese molino es más fina. Y como es más fina, no necesito bola grande. Y como es más fina, necesito incentivar la idea de moler por abrasión, impacto, roce, presión, todas las otras cosas que son distintas de impacto. El impacto abiertamente me sirve para tamaños grandes. Tamaños más finos que eso, que los grandes, no, abiertamente van necesitando otro tipo de esfuerzos sobre ellos para lograr ser reducidos, molidos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, los molinos que muelen más finos tienen que tener bolas más chicas. Bola más chica quiere decir más superficie. Si yo quiero tener si yo estoy alimentando un tarro, un tarro tipo aceitero de 200 litros, y ese tarro lo lleno con distintos tamaños de bola, cuando ese tarro lo llene con bolas grandes, voy a necesitar, ponme tú, qué sé yo, 20 o 30 bolas grandes, van a dejar el tarro hasta arriba, ¿ya? Y va a quedar un montón de huecos dentro del tarro, porque las bolas entre sí dejaron huecos grandes, pero igual en el gran global llegaron a llenar ese tarro. Pero por el contrario, si yo quiero llenar con bola de chica, le hace 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, o mediana, 3 pulgadas, voy a necesitar montones de bolas más para llenar el mismo tarro. Pero, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es que en un lado, si yo mido todas las bolas y a cada bola le calculo las superficies, la superficie de una esfera es 4/3 pi r cubo. 4/3 pi r cubo. Entonces, si yo calculo a cada bola, ¿qué tamaño tenés tú? 6 pulgadas, jefe, me dice la bola. 6 pulgadas, es decir, tenía un diámetro, un radio de 6 y un radio de 3, entonces hago el 4/3 por 3 al cubo y me va a dar el área en pulgadas de esa bola. Entonces sumo cuántas bolas habían, 1, 2, 3, 4, 20 bolas. Tal cantidad de área en pulgadas cuadradas o es equivalente en metros cuadrados, una cierta cantidad. Pero si en vez de calcular esa área para los molinos con bolas así de grandes, si voy a calcular para bolas más chicas, voy a encontrar que el área de cada bola es abiertamente menor que el de la bola grande, pero son muchas, entonces multiplicando por muchas me da una tremenda diferencia a favor del tamaño chico en área. Las áreas de los molinos cargados con bolas chicas son mucho, así con alta U, mucho más grandes que las bolas grandes, que las áreas de los molinos cargados con bolas grandes. ¿Y eso qué es lo que da? Que realmente a través de la superficie yo estoy entregando superficie para reducción de todos los tamaños chicos. Entonces esas miles de centímetros o metros cuadrados de superficie de bola mediana o chica van a ser directamente los encargados de hacer la reducción por abrasión y por presión entre bola y presión entre bola y revestimiento interno del molino. Entonces, ese esfuerzo va a ser abiertamente en pro de ese tamaño. Pero en algún momento, cuando ese tamaño sea aún menor
aún menor, probablemente ese tamaño se me va a ir arrancando. ¿Y dónde se va a arrancar? A los espacios interbolas. Entre bola, bola y bola, acuérdense que hay siempre un punto de unión. Y si yo junto 3 bolas, se me va a formar como un tetraedro adentro, que la manera de poder minimizar ese tetraedro va a ser tener dentro del molino un collar de bola. ¿Se acuerdan lo que era el collar de bola? Era definir que ese molino necesita para una eficiente molienda una bola grande, bola de recarga, pero esa bola grande tiene, en el espacio-tiempo, tiene asociado un desgaste a ser más chica, más chica, más chica, más chica, más chica. Entonces, esta familia de bolas, que es el desgaste de la bola principal en equilibrio, es la que me da en el tiempo el tamaño interbolas menor. Y ese tamaño es el donde se van a ir arrancando las partículas para evitar ser presionadas por las bolas o impactadas por las bolas. Todo eso va a ser una suma de buenos deseos para dar mejor reducción. Entonces, eso hace de que la función de selección sea, si bien tiene un punto mejor, ¿ya? Ese es el mejor punto a lograr con esa collar de bolas. Si soy partícula más grande, soy más ineficiente. Más grande, más ineficiente. Por el contrario, pasado ese valor óptimo para esa bola, yo voy a ir perdiendo mi eficiencia porque va a ser más difícil ir moliendo. Pero si esta función selección que tiene una cierta pendiente, yo le he hecho, por ejemplo, bola más chica, yo voy a poder subir de modo paralelo este asunto. Entonces antes tenía esta curva y después con bola más chica voy a tener más superficie, voy a tener una curva por arriba, ¿ya? Entonces voy a tener dos curvas. En algún momento van a cruzarse y ahí entonces va a decir, ya, en ese tamaño pierdo yo la eficiencia por tamaño de bola. ¿Qué otra cosa puedo jugar con eso? Bueno, el porcentaje de sólido. Si el molino está muy, comillas, aguado, lo más probable es que cada bola al chocar se lave la carita antes de chocar y choquen a 0 a 0. ¿Quiero eso? No. ¿Por qué? Porque estoy gastando energía en desgastar bola con bola o bola y revestimiento. Entonces yo no quiero que eso pase. Quiero de que las bolas choquen entre sí y se abrasionen y apresionen y frieguen entre sí sucias. Que cada bola tenga partículas intermedias que sean esas las que sufran el efecto y se reduzcan realmente. Pero cuidado, si yo eso lo logro con un porcentaje sólido entre, no sé, 75, 78 hasta 80, 82% de sólido, voy a tener bola sucia y material pegado. Está bien, eso lo quiero. Pero si en algún momento se me corta el agua y me voy con el sólido a cercano a un 90, por ejemplo, 90 quiere decir que la bola va a salir tan sucia desde donde tiene que viajar de arriba a golpear abajo, a golpear abajo. Esta bola ahora va a salir terriblemente sucia, tal que no solo va a estar sucia, sino que va a estar revestida por una capa de barro. Y capa de barro, cuando choque con otra capa de barro, van a hacer un ¿sonó bonita? Choque de bolas sucias con alto lodo. Va a ser un mínimo. La bola para chocar tiene que desplazar ahora todo el barro que hay entre ella y la bola con la cual está chocando. Hay una gruesa capa de barro que va a gastar parte importante de la energía de choque en desplazar esa capa de barro. Por lo tanto, molinos con sólidos excesivos también son malos, ¿ya? Si ustedes hicieran esa prueba de tener siempre formar una alimentación con una cierta granulometría,
Entonces van a estandarizar la prueba, van a decir, yo conozco la alimentación 1, 2, 3 o 4. El molino es un molino de tanto por tanto. El tiempo de molienda va a ser tantos minutos. Estandaricé todas las cosas. Y la única variable que voy a ir jugando en esta prueba va a ser el porcentaje de sólido. Entonces voy a partir con un sólido de 72%, 72, 77, 77 más 5 son 82 y un 87% de sólido. ¿Ya? Súper, súper espeso. Y voy a ver, cuando haga esa curva de granulometrías versus tiempo, voy a tener que el parámetro porcentaje sólido se va a mover entonces entre un valor mejor y un valor más bajo. El más bajo, voy a tener una campanita. El más bajo va a ser los muy líquidos y los muy espesos, ¿ya? Por lo que les acabo de comentar. Y los valores más altos van a estar dentro de un cierto rango en que la bola choca con otra bola, ambas sucias, pero no en exceso. Y eso se logra con porcentaje sólido entre, no sé, 75 a 77%. ¿Ya? Ese rango es un rango universal de porcentaje sólido de la molienda. Casi todo el mundo lo usa. Pero va a depender de qué manera se mueve, cuál es la reología del material dentro del molino, todo ese tipo de cosas. Entonces, ya, eso era la distribución de la función selección dentro del molino batch, el molino laboratorio. Y como les conté, ese valor yo lo estaba logrando con lo que llamé monotamaños, es decir, yo entré un cierto valor al molino en un cierto tamaño y después de un minuto vi, ops, me quedó menos. Lo puse a moler de nuevo, me quedó menos de nuevo. Lo puse a moler de nuevo, me quedó menos. Entonces, cada vez iba desapareciendo ese tamaño en el tiempo y yo lo grafiqué y para cortos tiempos de molienda veo que eso era aceptablemente lineal. Aceptablemente lineal. Después les voy a decir que eso era válido exclusivamente para cortos tiempos de molienda, porque cuando se va perdiendo en el tiempo, ya pierdo la linealidad, por lo tanto ese modelo no me sirve. Pero hasta el momento estoy postulando que sí me sirve, ¿ya? Y sí me sirve, y por lo tanto tiene la manera de una expresión de velocidad. Función selección, hasta el momento sin apellido, excepto selección de fractura, ¿no? Función selección quería decir la fracción de un cierto tamaño que ha ido rompiéndose en el tiempo, a la forma 1 partido por tiempo. ¿Ya? Entonces voy a tener una constante que voy a calcular y va a ser entonces el A, que va a ser la velocidad con que está la pendiente dividido por minutos, de modo general minutos. Pero había otra cosa. También era necesario poder expresar, porque eso no era mundo real. El mundo real no entra de una partícula, sino que entran hartas, de todos los tamaños. Entonces era necesario saber cómo se fracturaban entre sí. Entonces para eso se creó otra función sacada aquí de la mano. La primera que salía de la mano era esta, función selección. La función selección, velocidad de desaparición de un cierto tamaño. Pero después esta se interrelacionaba, como matrices, ya la voy a contar, con otra función que se llama la B de burro, B y J, en que J es el origen, I es el destino. Entonces, eso quería decir, voy a tener un B y J, quiere decir, ok, acuérdense que J era el origen, I era el destino. Es decir, yo soy esta partícula. Cuando esta partícula le cae una roca encima o algo le pasa y se rompe, esta se va a romper en una familia de hijos
¿ya? Y eso se entiende decir que eso pase. Siempre van a ser tamaños menores que eso, por supuesto. Entonces se va a romper en que de este tamaño, esta fracción se fue a este tamaño siguiente, esta otra fracción se fue al tamaño siguiente, esta otra fracción se fue al tamaño siguiente, así. Para cada J voy a tener una familia de I. Y eso va a describir entonces una matriz. ¿Ya? El B y J va a describir una matriz en que los componentes de la matriz va a ser una matriz triangular inferior. Los componentes de la matriz van a ser la manera como un J, que va a estar uno de los elementos de la matriz, se quebró, cada J se quebró en distintos tamaños. Y eso van a estar expresados como los elementos verticales de la matriz. Y el plan global, todos los J van a ser parte del origen de quiebre. Entonces, el resultado final, por supuesto, esa función, la BIJ o función fractura, va a ser ligeramente, o mejor dicho, derechamente, no va a ser función del tiempo, ¿ya? Porque la manera de romperse va a depender de condiciones del mineral, básicamente, ¿ya? Sí va a afectar, por ejemplo, un BIJ que de la noche a la mañana el factor de carga pasó de 1 a 1,15. ¿Ya? Eso quiere decir que le pusieron 15% más de energía en la detonación de la tronadura. Obviamente eso, bien distribuido, otra cosa que va a afectar mucho va a ser la red de disparos que ustedes estén usando, ¿ya? Si es única, si es temporizada, si es que esa temporización hace avanzar las ondas hacia el centro, o la forma que tengan, todos ellos van a afectar la manera como ese BIJ puede ser finalmente configurado. ¿Ya? Pero finalmente uno podría complicarlo esto terriblemente, pero finalmente el producto de S sub I y BIJ se va a transformar en un KS sub I, que quiere decir, ya, yo soy el elemento que agrupa la desaparición de ese tamaño y la llegada o salida de tamaños mayores o menores a ese. ¿Ya? Porque si ustedes están en el medio de esa distribución granulométrica, primero pensemos en que ustedes son los que están iniciales en la distribución granulométrica de alimentación. A ustedes no les va a quedar nada más que romperse. ¿Por qué? Porque yo soy el más grande. Pero inmediatamente en el tamaño menor, a él va a tener que hacer un balance. Va a decir, a ver, yo me estoy rompiendo con esta velocidad. Ah, pero me están llegando producto de la ruptura del que estaba arriba mío en tamaño. Ese, cuando se rompió, una fracción de él me llegó a mí, porque yo era el que estaba inmediatamente abajo. Entonces yo voy a hacer, finalmente, después de un T tiempo, que va a ser la experiencia del laboratorio, después de ese T tiempo, yo voy a hacer el producto de todo lo que me rompí, más todo lo que me llegó desde arriba. Y eso es válido para cualquiera, menos para el primero. Entonces, el primero solo se rompe. Pero del segundo hasta el penúltimo, tienen que estar haciendo ese producto de matriz, de las dos matrices, la S y la BIJ, la S sub I y la BIJ, tiene que ser el producto de lo que me rompí más todo lo que me llegó desde tamaños mayores a mí. Porque yo que estaba en el número 5, me rompí, por supuesto, ya por mi función de función selección de tamaño 5, pero me llegaron de la función selección del tamaño 1,
que se rompió y fue a dar al 5, más la distribución más la ruptura del tamaño 2, y lo que por romperse el 2 fue a dar al 5, más por romperse el 3 y fue a dar al 5, más el 4 por romperse el 4 y fue a dar al 5. ¿Ya? Entonces, tengo que ir sumando todos los que me llegaron y yo lo que me rompí. Y eso es válido para todas en general. Ya. Creo que abiertamente me hizo falta haberles enviado un curso que dio con Jaime Sepúlveda hace algún tiempo atrás, en que habla así clarito cómo es este cuento de la función selección y la distribución de fractura, los V y J. Así que se los voy a hacer llegar a la brevedad, de modo que ustedes lo tengan, lo puedan ir leyendo y recordándose un poco de la historia que yo les he contado. Disculpen el atraso y nos estamos viendo el lunes. Por favor, preocúpense de todas las cosas que han pasado. Felipe, ¿tenemos notas pronto? Sí, profe, están listas. Las voy a mandar como a las 9. Excelente. ¿Ya? Ya, profe. Listo, Muchas chicos. gracias. Ya que estén bien, Gracias. chiquillos. Gracias Profe, ¿se por puede un la- poquito para hablar? ¿Ya? Ya.